Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a seguir analizando las integrales trigonométricas de la forma seno elevado a alguna potencia por el coseno elevado a otra potencia. Recordemos, estas potencias m y n pueden tomar valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, todos los números naturales. En este caso vamos a analizar cuando m y n es par. Es decir, nosotros en videos anteriores ya habíamos analizado cuando nosotros en algunos de estos exponentes alguno valía 1, ese era un caso. El otro caso era cuando el valor de alguno de estos dos exponentes era impar. Entonces ahora nos queda solamente analizar el caso cuando estos exponentes m y n son ambos pares. Entonces, es decir, aquí para este caso en particular solamente vamos a tener valores de m igual a 2, 4, 6, 8, 10, lo mismo que valores de n. Bueno, también pueden incluir el valor de 0, ¿no? 0, 2, 4, 6, 8, 10, todos los números impares. Bueno, entonces aquí hay que recordar, nosotros para escribir un número impar, todo número par, en este caso supongamos que es m, si m es un número par, entonces este número siempre yo lo puedo escribir como 2k, donde k toma valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, todos los naturales, ¿no? Cuando k vale 0, m vale 0, cuando k vale 1, m vale 2, cuando k vale 2, m vale 4, cuando k vale 3, m vale 6, por lo tanto, esta es una forma de escribir o restringir cuando un número es par. Entonces en este caso nosotros analizamos nuestra integral que vamos a analizar. Si decimos que ahora m y n son pares, entonces vamos a obtener que seno elevado a una potencia 2p seno de x por el coseno elevado a una potencia 2q por x y el diferencial de x, aquí donde recordemos p y q van a tomar valores de 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Entonces aquí es importante que observemos que si es seno de 2p, quiere decir que vamos a tener potencia par. Coseno de 2q, vamos a tener potencia par. Entonces es el caso en que ambas potencias son pares. Bueno, entonces ¿cómo hacemos el análisis de este problema? Para hacer esto, pues vamos a trabajar con la expresión del seno, ¿no? A ver, el seno, este seno a la 2p yo lo puedo escribir como seno cuadrado de x elevado a la potencia p. Esto es por x a la n elevado a la m, esto es igual a x n por m. Entonces lo que estoy haciendo aquí, pues simplemente utilizar esta propiedad, separarlas, ¿no? Ok, entonces tengo esta parte de aquí multiplicado por el coseno elevado a las 2q, coseno de x, diferencial de x, ¿no? Ok, aquí, entonces aquí lo que hacemos es el seno cuadrado expresarlo en términos del coseno.
¿Cómo hacemos eso? Recordemos, ya hemos utilizado muchas veces esta expresión. Recordemos que la expresión seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, esto es igual, siempre es igual a 1. Por lo tanto, si yo despejo el seno cuadrado de aquí, me queda como 1 menos el coseno cuadrado, ¿no? Entonces es lo que yo hago, igual a el seno cuadrado, lo sustituyo como 1 menos el coseno cuadrado de x, que es esta expresión, simplemente despejo el valor del seno cuadrado, y entonces esto es elevado a la potencia p, multiplicado por el coseno a la 2q de x, y multiplicado por el diferencial de x. Ok, entonces aquí dependiendo del valor de q, esta expresión queda siempre en términos de, observen aquí está coseno cuadrado, aquí tenemos coseno elevado a una potencia par. Cuando nosotros desarrollamos este binomio elevado a la potencia q, a la potencia p, perdón, este término nos va a quedar siempre en función de integrales del coseno cuadrado. Coseno par y multiplicado por una función par me va a dar una función par, es decir, que al desarrollar este término, menos 1 menos coseno cuadrado de x a la p, multiplicado por esto, siempre me van a quedar integrales, se va a desarrollar en integrales de la forma esta integral se van a desarrollar en varias integrales de la forma coseno a la 2r de x diferencial de x, es decir, cuando yo desarrolle esta integral dependiendo del valor de p, voy a encontrar que me van a aparecer muchas integrales, pero siempre integrales que dependen del coseno y van a estar elevadas a una potencia par, es decir, voy a tener integral del coseno cuadrado, coseno cuarto, coseno sexto, dependiendo del valor de p, pero esas integrales siempre van a estar en términos del coseno elevado a una potencia par. Este tipo de integrales se pueden resolver, o de hecho se resuelven utilizando el procedimiento de integración por partes. Pero ¿qué pasa si yo hubiera elegido analizar, aparte en lugar del seno, analizo el coseno? Supongamos que tenemos la misma expresión, ¿no? Seno a la 2p de x, coseno a la 2q de x diferencial de x. Ahora voy a trabajar sobre el coseno, seno a la 2p de x por el coseno. Lo mismo aquí voy a poner el coseno cuadrado de x elevado a la potencia q, utilizando esta propiedad que tenemos aquí. Okay, entonces yo lo puedo reescribir de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues falta multiplicarlo por el diferencial de x. Esto es igual a seno a la 2p de x, el coseno cuadrado. Si yo de esta relación que tengo aquí despejo el coseno cuadrado me queda como 1 menos el seno cuadrado. Entonces sustituyo aquí, en lugar de coseno cuadrado es 1 menos el seno cuadrado de x, y esto elevado a la potencia q diferencial de x. Lo mismo, al desarrollar, dependiendo del valor de q, al desarrollar estas expresiones,
me va a quedar una familia de integrales de la forma. Todas estas integrales, al desarrollar estos términos, me van a quedar integrales de la forma seno cuadrado, bueno, seno a la 2r de x diferencial de x. ¿Por qué? Seno a la 2p es un número par. Aquí está 1 menos seno cuadrado elevado a cualquier potencia q. Me va a quedar siempre términos pares. Entonces funciones pares por función par me va a dar siempre integrales seno a una función par. Entonces, dependiendo, ¿qué puedo yo concluir de esto? Que dependiendo, si yo tengo siempre integrales en donde el exponente del seno y del coseno siempre son pares, al ocupar yo esta expresión, al expresar el seno o el coseno en términos, ya sea el seno en términos del coseno o viceversa, yo siempre voy a encontrar uno de dos casos. O encuentro integrales del tipo coseno elevado a alguna potencia par, o encuentro integrales del tipo seno elevado a una potencia par. O sea, se reduce todos a integrales de esta forma, ya sea de esta o ya sea de esta. Para entender esto, vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero calcular la integral. Voy a calcular la integral de seno cuadrado de x coseno cuadrado de x diferencial de x. Observen que aquí, ahora lo voy a poner bien porque parece no se ve bien. Observen que aquí los exponentes de ambas funciones son pares. En particular tenemos 2, ¿no? El exponente es 2 de cada función. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tendríamos que dejar una expresión en términos de la otra. ¿Con qué? Recuerden, aquí utilizamos que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, esto es igual a 1. Siempre se cumple esta relación. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dejarlo todos en términos del seno, ¿no? Es decir, ahora aquí el coseno, esto sería igual al seno cuadrado de x. Si yo despejo el coseno cuadrado de x, aquí es coseno cuadrado de x es igual a 1 menos el seno cuadrado de x, ¿no? Entonces, si yo sustituyo eso que encontré aquí, lo pongo acá, 1 menos seno cuadrado de x por el diferencial de x. A ver, lo único que hice fue expresar una función en términos de la otra. ¿Ok? Entonces, si aquí hubiera sido el coseno cuarto, entonces yo aquí hubiera tenido 1 menos seno cuadrado elevado al cuadrado. Si hubiera sido el coseno sexto, tuviera esta expresión elevado al cubo. ¿Por qué? Porque recuerden esta relación, ¿no? Siempre tenemos elevado a la 2 cubo. Bueno, en este caso en particular tenemos solamente esto, ¿no? Entonces aquí ya se cumple, coseno cuadrado es igual a 1 menos el seno cuadrado diferencial de x. Entonces, si yo desarrollo, multiplico este seno con este término y este seno, me queda la integral de
el seno cuadrado de x, vamos a apuntarlo, la integral de el seno cuadrado de x menos la integral del seno cuarto de x. Seno cuadrado por seno cuadrado pues es seno cuarto, ¿no? Diferencial de x. Ahora estas yo las puedo separar como la integral del seno cuadrado de x diferencial de x menos la integral de el seno cuarto de x diferencial de x. Y como les decía, en este caso, como expresamos todas las funciones o toda el coseno en términos del seno, aparecen solamente integrales del seno elevado a una potencia par. Tenemos el seno cuadrado, el seno cuarto. Si nosotros hubiéramos elegido cambiar aquí el seno, en lugar del coseno hubiera aparecido integrales de forma que solamente involucra el coseno elevado a alguna potencia. En este caso va a ser coseno al cuadrado y coseno a la cuarta. Entonces, como les decía, dependiendo del cambio o la sustitución que hagamos aquí con esta identidad, vamos a obtener solamente integrales en términos del seno o del coseno, las cuales van a estar elevadas a potencias pares. En este caso, entonces tenemos estas dos integrales. Tendría yo que calcular estas dos integrales, y como yo les dije, estas integrales, esta del seno elevado a una potencia par y el coseno también elevado a una potencia par, se resuelven utilizando el integración por partes. Entonces vamos a resolver estas integrales para encontrar el valor a la integral de aquí. O sea, esta integral se redujo a calcular dos integrales de términos de senos. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es una integral y la otra integral. Mi primera integral, vamos a calcular la primera integral. La primera integral es la integral del seno cuadrado de x diferencial de x. Esta va a estar en la integral del esta en verde, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo esa integral? Pues entonces tendríamos que separarla, ¿no? Para ocupar por partes, integración por partes, tendríamos que primero separarla como el seno de x multiplicado por el seno de x y el diferencial de x. Lo único que hice fue separarlo. Ok, entonces recordemos una integral que está de la forma u por db, u por el diferencial, una función u por el diferencial de otra función, esta va a ser igual a u por b menos b por du. Entonces nosotros tenemos que hacer, tenemos que semejar esta integral a esta integral. Entonces yo aquí puedo decir que, yo digo que u sea seno de x, y si u es igual a seno de x, solamente me queda que seno de x diferencial de x sea la otra función de b, es decir, db es igual a seno de x diferencial de x. Si yo sustituyo esto aquí, ya tengo esta expresión. Entonces, de acuerdo a eso, pues yo ya nada más sustituyo los valores que yo tengo aquí, ¿no? ¿Cuáles son? Ahora vamos a pasarlo. Vamos a pasar esto para acá. Bueno.
aquí. Entonces ahora recuerden, aquí ya tengo u y db. Entonces, si u vale seno de x, ¿cuánto debe valer de u? Pues vale, la derivada del seno es el coseno por dx. Y si b vale seno de x diferencial de x, entonces b es igual a la integral de el seno de x diferencial de x, es decir, b es igual a menos el coseno de x. Ahora, ok, yo ya tengo todos los elementos que necesito para mi fórmula, u, b, du y db, ¿no? Entonces, recordemos que simplemente esto es u y esto es db. Ajá. Entonces, de acuerdo a eso, pues mi formulita dice que hay que multiplicar u por b. U que vale, ¿cuánto vale u? Seno de x, ¿no? Por b. B vale menos el coseno de x. Ahora menos la integral ahora de b. ¿Cuánto vale b? Es menos coseno de x por du. ¿Cuánto vale du? El coseno de x por el diferencial de x, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle esto es u, esto es b, esto vuelve a ser b y esto es de u. Ok, entonces ahora simplemente esta integral que nosotros tenemos aquí, esta integral va a ser igual a, lo ponemos aquí, vamos a ponerle, va a ser igual a, multiplicamos menos por más, me va a dar menos, entonces nada más pongo menos seno de x, coseno de x, menos por menos me va a dar más, la integral de coseno por el coseno es coseno cuadrado de x diferencial de x. Okay, entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Esto es igual a, aquí nada más apunto, seno de x, coseno de x más la integral de el coseno cuadrado de x. Vuelvo a utilizar esta relación que yo tengo aquí. El coseno cuadrado de x es 1 menos el seno cuadrado. 1 menos el seno cuadrado de x por el diferencial de x. Esto es igual a menos el seno de x coseno de x más, ya separando las integrales, es la integral del diferencial de x menos la integral de seno cuadrado de x diferencial de x. Entonces igual a cuánto, simplemente escribo todo, menos seno de x coseno de x, la diferencial, la integral del diferencial pues es x, y menos la integral de seno cuadrado de x. Ustedes observan que yo estaba calculando en un principio ¿cuál? La integral del seno cuadrado de x, ¿no? Y me volvió a dar dentro de la integral la misma integral que yo estoy buscando. Estas integrales se llaman cíclicas. Yo podría ir resolviendo este tipo de problemas infinitamente, pero para esto pues tenemos que hacer
una cosa más rápida, ¿no? Si yo observo que esta integral está con un signo menos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que yo encontré? Vamos para ponerlo en contexto, ¿no? ¿Qué es lo que yo encontré? Que la integral del seno cuadrado de x respecto a x va a ser menos el seno de x coseno de x más x menos la integral de el seno cuadrado de x diferencial de x, ¿no? Como les decía, vuelve a aparecer dentro del procedimiento la integral que yo tenía. Aquí entonces lo importante es ver, por ejemplo, si yo tengo este menos, pasa del lado izquierdo con un signo más, es decir, la integral de seno cuadrado de x diferencial de x más la integral del seno cuadrado de x diferencial de x, esto es igual a menos el seno de x coseno de x más x. Lo único que hice fue pasar esta integral, que es la misma que ando buscando, del otro lado. Entonces esta y esta son las mismas, las mismas integrales, ¿no? Por lo tanto, este es un número, este es otro número, entonces la suma del mismo número es 2 veces el mismo número. ¿Cuál? La integral de el seno cuadrado de x diferencial de x. Esto es igual a menos seno de x coseno de x más x. Por lo tanto, yo aquí ¿qué puedo decir? Que la integral del seno cuadrado de x diferencial de x es igual a este 2, está multiplicando, pasa dividiendo, entonces sería, dejo primero el signo positivo, x sobre 2 menos seno de x coseno de x y todo esto dividido entre 2, y esto tiene que ser más una constante. Ok, entonces yo ya encontré la primera integral. Recordemos, no nos perdamos, necesitamos calcular esta integral. Para eso nos resultó que para calcular esta integral pues teníamos que encontrar dos integrales en función solamente del seno. Ya encontramos esta de aquí que es cíclica. Entonces vamos a encontrar ahora esta otra integral, seno cuarto de x. Esta integral, entonces, para identificarlas, esta estaba con color verde, ¿no? Ok, esa integral ya tenemos. Ahora la otra integral que nosotros necesitamos calcular es la integral de... La otra integral que nosotros tenemos que calcular es la integral de el seno cuarto de x respecto a x. Y esta la vamos a describir la vamos a identificar con este color rosa, ¿no? Entonces, como les digo, este tipo de integrales, seno elevado a una potencia par o el coseno elevado a una potencia par, se resuelven utilizando método de integración por partes. Es decir, este es el método de integración por partes. Entonces, para resolver esa integral, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Esta integral de aquí esta integral la podemos separar como seno cúbico de x por el seno de x diferencial de x. ¿Ok? A partir de esto, entonces yo ya puedo ocupar integración por partes. ¿Qué era integración por partes? Es decir, una integral que tiene la forma
de una función u por otra que es un diferencial de otra función, esto es igual a u por b menos la integral de b de u. Entonces, para utilizar esta, pues tendríamos que proponer qué vale u de esta función y cuál vale de b. Entonces, para esta, utilizando esta, yo propongo que u sea esta parte de aquí, u sea seno cúbico de x, y la otra función no me queda más que todo lo demás que queda, que sea db, es decir, aquí esto es u y todo lo que queda tendría que ser db para poder ocupar esta relación. Entonces db tendría que valer, ya lo hemos dicho, seno de x diferencial de x. Ok, entonces si yo necesito identificar u y db, entonces para mi resultado pues necesito b y de u, por lo tanto entonces u igual a eso, si u vale seno cúbico de x, de u vale 3 seno cuadrado de x por la derivada del seno, que es el coseno de x multiplicado por el diferencial. Y si db es seno de x diferencial de x, pues b va a ser la integral de seno de x diferencial de x, es decir, b vale la integral del seno de x es el menos coseno de x, ¿no? Ok, entonces pues simplemente vamos a sustituir acá en mi formulita. U de b es igual a u por b, u que vale seno cúbico de x, b vale menos coseno de x, menos, es este menos, el símbolo de la integral, la función b vale menos coseno y de u vale todo este término, 3 seno cuadrado de x coseno de x diferencial de x, es decir, esto era que u, esto es b, esto de aquí vuelve a ser b, y todo esto de aquí tiene que ser de u. Ok, entonces esta integral, pues el primer término ya no tiene integral, ya nada más tendría que calcular yo esta segunda integral, ¿no? Entonces esta integral en rosita pues es igual a seno menos por más, de una vez pongo el menos aquí, seno cúbico de x por el coseno de x, menos por menos me va a dar más, y este 3 lo sacamos de la integral, son las constantes, sale de la integral y me queda coseno por coseno, son coseno cuadrado, ¿no? Entonces es seno cuadrado por el coseno, seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x diferencial de x. Bueno, hasta aquí, tal vez por de la pantalla no llegamos a, no observamos, pero si ustedes recuerdan cuál era la integral que nosotros estábamos resolviendo, era la integral del seno cuadrado coseno cuadrado, ¿no? Y dentro de aquí seno cuadrado coseno cuadrado de x, vuelve a aparecer esa integral que en un principio estaba yo calculando.
¿Sí lo ven? Es decir, resultó que esta integral que nosotros teníamos aquí, la integral con la que nosotros empezamos nuestro ejemplo, resulta que es una integral cíclica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para hacer, vamos a hacer un recuento de los daños y lo ponemos aquí para no estar haciendo cálculos y nada más. Esta integral es, y le ponemos el resultado, ¿no? Aquí es esta. Este es el valor de la integral. ¿Qué es lo que nosotros estábamos calculando? Nosotros encontramos que esta integral, la integral de seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x diferencial de x, esta era la suma de dos integrales, ¿no? Cuando hacemos nuestra operación era la primera integral, voy a escribir con este verde, era la suma de la integral de seno cuadrado de x diferencial de x menos la integral de el seno cuarto de x diferencial de x. Esta es la integral que nosotros estamos resolviendo. Para eso, al hacer el procedimiento, encontramos que se dividía en dos integrales. La primera integral, y el resultado de la primera integral, la primera integral que nos daba, vamos a ponerlo con el verde, la primera integral, si nosotros recordamos, o nosotros verificamos aquí, la primera integral seno cuadrado de x era x entre 2 menos el seno de x coseno de x entre 2, con mi constante de integración, ¿no? Entonces lo apuntamos aquí. Esa integral era x entre 2 menos el seno de x por el coseno de x entre 2. Bueno, más mi constante de integración, ¿no? Igual pudimos eliminarla ahorita que vamos a ocupar, pero lo ponemos así la encontramos. Y ahora, menos la integral de el seno cuarto de x. La integral del seno cuarto de x es todo este término que tenemos aquí, ¿no? Menos todo ese término. Menos seno de x, seno cúbico de x, coseno de x más 3 veces la integral de el seno cuadrado de x coseno cuadrado de x diferencial de x. Entonces aquí es donde observen la integral que yo quería calcular. Dentro del procedimiento vuelve a aparecer en esta integral, ¿no? Vuelve a aparecer esa misma integral aquí. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente pues lo que hice con la otra integral cíclica, ¿no? Pasarla del otro lado, pero antes vamos a hacer una operación para que se vea la forma más fácil de cómo se pasa. Entonces, esto es x cuadrada menos el seno de x coseno de x entre 2. Aquí debería tener otra constante, pero con esta constante pues absorbe el valor de esta constante, ¿no? Entonces solamente la dejamos como es con esta de aquí. Entonces menos por menos me va a dar más seno cúbico de x coseno de x, menos por más me va a dar menos 3 veces la integral de seno cuadrado de x
coseno cuadrado de x diferencial de x. Ok, entonces aquí pues simplemente pasamos esta integral del lado, todo esto que está aquí del lado derecho es igual a la parte izquierda, ¿no? Entonces pasamos esta integral, este término del lado izquierdo, es decir, yo tengo que, está con un signo menos, pasa con un signo más, son 3 veces la integral de el seno cuadrado de x coseno cuadrado de x diferencial de x es igual a, no, todavía falta sumarle más este término, entonces más esta integral seno cuadrado de x coseno cuadrado de x diferencial de x, ¿no? Ahora sí queda solamente estos términos, igual a x sobre 2 menos el seno de x coseno de x entre 2 más seno cúbico de x coseno de x. Y más mi constante de integración, ¿no? Aquí lo ponemos la constante de integración. Ok, entonces aquí volvemos a analizar esto. Si ustedes observan, esta es la misma integral, ¿no? Es un número, esta es la misma integral, entonces tengo 3 veces la integral más una vez la misma integral, yo tengo 4 veces la misma integral. ¿Cuál? La integral seno cuadrado de x coseno cuadrado de x diferencial de x, y esto es igual a x, a todo este término de aquí, x sobre 2 menos el seno de x coseno de x entre 2 más el seno cúbico de x coseno de x más mi constante. Ok, entonces ahora sí yo ya puedo despejar aquí, simplemente divido toda la ecuación, o paso este 4 que está multiplicando, pasa dividiendo, o multiplico toda la ecuación por 4, que es lo mismo, multiplico toda la ecuación por un cuarto, es lo mismo, ¿no? Entonces quiere decir que integral seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x diferencial de x, esto es igual a todo dividido entre 4. Este 4 está multiplicando, pasa dividiendo a todos los términos, entonces aquí quedaría x entre 8 menos seno de x coseno de x entre 8 más seno cúbico de x coseno de x entre, aquí es 4, aquí es 8 porque era 2, ¿no? 4 por 2 son 8, 4 por 2 van a ser 8, aquí va a ser 4 y más mi constante de integración, y esta es este es el resultado, esta es la integral que yo andaba buscando, ¿no? Si ustedes recuerdan, esta es la integral con la que nosotros empezamos, era seno cuadrado de x, seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x respecto a x, ¿no? Integrar esa función. Entonces, al hacer primero, vamos a hacer un recuento de todo lo que hicimos. Esta pues simplemente la transformamos a, ya sea en términos del seno o el coseno, utilizando estas ecuaciones. Ya que tengo esa forma, pues simplemente al hacer las operaciones, o me van a quedar todos en términos del seno o todos en términos del coseno.
pero son ecuaciones o son expresiones integrales que van a ser senos o cosenos, pero elevadas a una potencia par. Para resolver esas integrales, pues simplemente utilizamos el método de integración por partes. Al hacer esa operación encontramos que esas dos integrales, bueno, la integral del seno cuadrado es una integral cíclica, y la integral del coseno del seno cuarto también vuelve a ser una integral cíclica. Entonces, utilizando las propiedades de las integrales cíclicas, pues simplemente nada más despejamos y encontramos el valor de nuestras integrales. Como ven, en este caso, cuando ambos exponentes, cuando ambos exponentes son pares, pues es un poquito más trabajoso que los demás casos, ¿no? Los otros casos eran más fáciles, se puede decir. Este es un poquito más trabajoso, hay que trabajarle un poco más. ¿Por qué? Porque lo que me hace que la consecuencia de que los exponentes sean pares es que yo voy a tener que trabajar con funciones de este tipo: coseno elevado a alguna potencia o senos elevados a potencias pares. Estas funciones en las que se me reduce el problema son funciones que se tienen que resolver utilizando el método de integración por partes, y resulta que estas integrales, pues al final de cuentas, son cíclicas, ¿no? Entonces resulta ser un poquito más complejo, pero no imposible de resolver. Bueno, entonces espero que este caso, ahora el caso de los dos exponentes pares, les haya sido de utilidad. Ahora ya sabemos cómo resolver este tipo de integrales cuando los exponentes son pares, ¿no? Bueno, entonces cuídense mucho, nos vemos en un próximo video y hasta pronto. Bye.